Y hoy vamos a ver la Apocalipsis otro enfoque, parte 8, ¿sí? El número 8 ya de esto que hemos estado viendo. Y hemos estado viendo que el libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan en el año 100, cuando la iglesia del Señor estaba siendo perseguida. Tanto que Juan fue desterrado a una isla por el emperador romano, y ahí recibió esta revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Eso es lo que significa. Apocalipsis, si usted dice Apocalipsis, usted está hablando en griego. Apocalipsis, y usted habla griego. No, porque no se tradujo. La palabra Apocalipsis en realidad debió haberse traducido, y el libro de Apocalipsis debería llamarse Revelación en español. Y el libro de Apocalipsis es un libro, como hemos venido estudiando, profético. Eso significa que tiene muchos simbolismos, muchas figuras, ¿sí? Ángeles, animales, bestias, dragones, peleas en el cielo, todo. Pero es simbolismo, es simbolismo. Y ese simbolismo, ¿verdad? Lo más maravilloso, hermano, de la Biblia, del Apocalipsis, es que es el último libro de la Biblia. Y lo que significa que ya la Biblia, en los libros anteriores, ha dicho qué significan esos símbolos. De tal manera que entonces no podemos nosotros tener mucho problema, no deberíamos tener mucho problema en interpretar lo que dice. Pero al final de cuentas, hermano, el Apocalipsis es un libro, escúcheme, para la iglesia, para nosotros. Y el libro de Apocalipsis dice que es una bienaventuranza leerlo, que es una bendición escucharlo, y que no nos debe causar temor, terror, sí temor a Dios y reverencia a nuestro Señor, pero debe alentar nuestro corazón de que vale la pena seguir adelante en el camino de Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos al capítulo 14, por favor. Ya llevamos obviamente bastante avanzado del libro, y hoy vamos a estar leyendo el capítulo 14. Ya le dije que, y vamos a iniciar a partir de este momento, Apocalipsis otro enfoque, parte 8, ya le dije que el libro de Apocalipsis tiene cierta estructura. Tiene 7 trompetas, que después de tocar la séptima trompeta, 7 sellos, que al abrirse el último sello se empiezan a abrir, a verse el toque de 7 trompetas, y al final de la última trompeta, la séptima, se abre otro paréntesis de 7 copas de la ira de Dios. Pero al último, cuando se toca la séptima trompeta, y antes de que empiece a decirse de qué se tratan las 7 copas de la ira de Dios, hay un espacio en el capítulo 11, 12, 13, 14, ¿sí? Donde el apóstol Juan ve visiones, unas revelaciones, unas cosas que él ve, ¿verdad? Y que escribe en el libro, ¿sí? Ya vimos el capítulo 12, que está en la parte 6 de este estudio. Ya vimos el capítulo 13, que está en la parte 7, y hoy vamos a leer el capítulo 14, ¿sale? Pero es dentro de lo mismo, son una serie de visiones que tiene el apóstol para este libro de Apocalipsis. Dice el capítulo 14: luego miré, y apareció el Cordero. Ya sabemos todos quién es el Cordero, Cristo Jesús. Estaba de pie sobre el monte Sión en compañía de 144,000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre. Para esto de los 144,000 ya lo expliqué en la parte 4 de este estudio, por si no lo ha visto, y no me voy a detener ahí. Oí un sonido que venía del cielo como el estruendo de una catarata y el retumbar de un gran trueno. El sonido se parecía al de músicos que tañen sus arpas y cantaban un himno nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender aquel himno aparte de los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos se mantuvieron puros sin contaminarse con ritos sexuales. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron rescatados como los primeros frutos de la humanidad para Dios y el Cordero. No se encontró mentira alguna en su boca, pues son intachables. Luego vi otro ángel que volaba en medio del cielo y que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales.
Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Le seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces: si alguien adora a la bestia o a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también el vino del furor de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para el que adore a la bestia y su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pero sus obras los acompañarán. Versículo 14. Miré y apareció una nube. Dice, versículo 14. Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le dijo al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que estaba en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Hasta ahí, por favor. Este es el capítulo 14 del Apocalipsis. Voy a ubicarme, hermano, a partir del versículo 6. ¿Por qué? 244,000 ya lo platicamos, pero quiero ubicarme a partir del versículo 6 y que comienza con 3 ángeles que aparecen. Son una visión de Juan ve 3 ángeles que aparecen y cada uno de ellos grita un mensaje. Proclama un mensaje. Amén. Y, hermanos, es muy interesante, como no andamos buscando, el libro de Apocalipsis no va a dar una cronología de eventos. El libro de Apocalipsis es un mensaje de aliento, de ánimo, de sí nos dice cómo va a terminar la historia de la humanidad, sí dice cómo es el final de las cosas, pero el propósito, repito, no es una cronología exacta, porque no vas a poder sacar una cronología exacta del libro de Apocalipsis, pero sí, porque en realidad, hermano, cuando tú vas estudiando Apocalipsis, te das cuenta que el Señor repite y repite cosas de una manera y de otra. Porque lo que nos quiere decir, hermano, es alentar nuestro corazón a seguir adelante, a perseverar hasta el final, ¿verdad? Y va diciendo, hermano, quizás el final lo va diciendo de varias maneras. Es interesante. A ver si nos da tiempo de hacer eso ahora sí que al final, ¿verdad? Ver, hermanos, cuántas veces el Señor habla a lo largo del Apocalipsis del final, pero lo explica de diferentes maneras. Y puedo decirle que ahorita está hablando del final, ¿sale? Ok, entonces, pero vamos a ver el mensaje de los 3 ángeles, que es muy interesante para cada uno de nosotros. El primer ángel dice, versículo 6, que volaba en medio del cielo, eso es lo que Juan ve, pero le llama la atención a Juan y le queda grabado que llevaba el evangelio eterno para anunciarlo a los que viven en la tierra. El evangelio eterno para anunciarlo a todos en la tierra, a toda nación, a toda raza, a toda lengua, a todo pueblo. Y gritaba, o sea, este ángel levantaba la voz y decía, esto literalmente, aquí es literal: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. Hermano, quiero que preste atención. Yo ahorita voy a regresar al Evangelio, quiero hablar un poquito del Evangelio, ¿verdad? Pero quiero que vea, hermano, lo que dice el versículo 7. Teman a Dios y denle gloria,
porque ha llegado la hora de su juicio. Este ángel, dice Juan, llevaba el evangelio eterno. Pero es muy peculiar lo que grita. Grita que le teman a Dios y que le den gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. La palabra juicio, hermano, es una palabra que se usaba en el griego, ¿sí? del primer siglo del idioma del Nuevo Testamento, para juicios legales. Y es más o menos lo que hoy se hace cuando es un juicio. Cuando es un juicio, básicamente, hermano, lo que se hace es que las partes presentan sus pruebas y sus alegatos y su defensa. Y al final, un juez toma una decisión. Eso es un juicio. Y cuando vas a la palabra, por ejemplo, interesante que la palabra griega es crisis, significa eso. Significa hacer una separación y luego tomar una decisión. Dice la Escritura, hermano, que este ángel gritaba y que quería que todos supieran, interesante, que los pueblos, las lenguas, las razas, las naciones supieran que había llegado la hora de el juicio de Dios. Que llegaba el momento en que Dios iba a separar y a tomar una decisión respecto de cada hombre, respecto de cada persona. Nosotros estamos muy acostumbrados, escúcheme, a que cuando hablamos de evangelio, ¿qué significa evangelio? Las buenas nuevas, dice. Y agregamos las buenas nuevas de salvación. Y quiero decirle, amado hermano, por eso el Apocalipsis es un libro maravilloso que debemos leer constantemente. ¿Por qué? Porque, hermano, aquí el Señor le da un enfoque al evangelio que casi nosotros no le damos. Porque cuando nos dicen, ¿qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Pero nosotros le agregamos, son las buenas nuevas de salvación. Sí, pero hermano, en este pasaje, ojo, yo veo que dice que este ángel llevaba el evangelio eterno. Pero no leo salvación, leo juicio. Entonces otro evangelio, hermano, ¿este es el evangelio del juicio? ¿Y Jesús predicó el evangelio de salvación? No. Es que el evangelio, hermano, es el mensaje de salvación y de juicio. Mire, casi todos los hijos de Dios se saben Juan 3:16. Y si no, lo excomulgamos si no se lo sabe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y con Juan 3:16, bendito Dios, que es palabra de Dios, muchos conocimos a Jesucristo. A muchos se nos predicó del evangelio, de la buena nueva de salvación. Hay salvación en Cristo Jesús. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Y si tú crees, tienes salvación. Ese es el evangelio eterno de Dios. La salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso es cierto, hermanos. Nada más que también está el versículo 17 y el 18. Y yo lo quiero pedir que vaya a Juan capítulo 3. Juan, evangelio de Juan, el mismo que escribió Apocalipsis, evangelio de Juan, capítulo 3. Ahí donde está Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo estoy diciendo en Reina Valera, que es la que me sé, ¿verdad? Pero dice desde el versículo 15 o desde el 14, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado, y estaba hablando de su muerte en la cruz, el Hijo del Hombre. Estas son palabras de Jesucristo. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Este es el evangelio, hermano. La buena nueva de que hay salvación en Cristo Jesús. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda,
sino tenga vida eterna. Versículo 16. Pero debo seguir leyendo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, pero la humanidad prefirió seguir viviendo en las tinieblas en lugar de la luz, que es Cristo, porque sus hechos eran malos. Hermano, pregunta, ¿solo se habla de salvación? No, también se habla de condenación, se habla de juicio. Pero escúcheme algo que le voy a decir. El medio de salvación es la fe en Cristo Jesús. Pero la base de la condenación y el juicio es también la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo? Sí. El que cree se salva. Y el que no cree es condenado. Todo tiene que ver con la fe. Entonces, hermanos, el libro de Apocalipsis es maravilloso porque nos recuerda que el Evangelio no es solamente el mensaje de que te puedes salvar mediante la fe en Cristo Jesús, sino también es el mensaje de que si no crees en Cristo Jesús, te condenarás eternamente. Ese es el Evangelio. Hermano, la iglesia predicamos mucho la primera parte, porque la otra no nos gusta, porque incomoda, porque molesta, porque es fea. Es más bonita la otra, hermano. Eso de que te salva el Señor, sí, que me salve. Oye, el Señor te quiere salvar, ahorita no tengo tiempo de que me salve, luego te aviso. Porque parecería que si no me salva no pasa nada. Es que si el Señor no te salva, te condena. Por eso no me gusta esto, hermano, porque nada más es A o B. No hay C, D, E, F, E, X, A. Esa es la filosofía de este mundo. ¿No ha escuchado a la gente ahí, usted que está metido en las redes? Es que ese es el dualismo, feo, el dualismo. No nos gusta el dualismo, nada más, este o este. Pues hermanos, no es que si te guste o no te guste, es la palabra. El que cree, salvo. El que no cree, es condenado. Por eso Apocalipsis dice, yo vi a un ángel que cruzaba el cielo y llevaba el evangelio eterno y gritaba, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado el tiempo de su juicio. Eso es evangelio también. No, hermano, el evangelio no es juicio. Sí. El evangelio es salvación. Y lo dice claramente. Dios envió a su Hijo al mundo, no lo envió para condenar al mundo. Ahí está. Como no lo envió para condenar al mundo, no me puede condenar. No, Jesús no te condena. Pero sigo leyendo, sino para salvarlo. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación. Y esto es evangelio. La próxima vez que le predique a alguien del evangelio y me lo estoy diciendo a mí mismo, tengo que hablarle también de esto. No, es que yo quiero predicarle de que Dios lo ama. Sí, sí lo ama. Y que Cristo murió por él y que le dé chance a Jesús de entrar en su corazón. Que no sea malito, que no deje entrar a Jesús. Que no le va a doler. Que está de moda Jesús. No, esta es la condenación. ¿Sí? Esta es la causa de la condenación. Que la luz, que es Cristo, vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas, vivir en la oscuridad, vivir, hermano, lejos de la luz que es Jesús.
Esta es la condenación. Prefirió, tomó una decisión. Mi hermano, esto se lo he enseñado muchas veces. ¿Por qué? Dice que todos somos pecadores. Y todos somos pecadores porque un día un hombre, Adán, ojo, la Biblia dice Adán, no Eva. Adán, ¿sí? Pecó. Y Adán hizo que el pecado viniera a toda la humanidad. Y alguien puede decir con justa razón, ¿y yo qué culpa tengo? Ninguna. Tú no tienes ninguna culpa, eres pecador por naturaleza. Entonces, ¿por qué me va a condenar el Señor? Porque también te trajo un hombre, Cristo Jesús, para sacarte de esa condición de pecado y traerte a la luz. Tienes dos opciones. El primer Adán o el segundo Adán. Ahora sí, toma una decisión. Y esa es la condenación, que el mundo prefiere las tinieblas y desecha a Jesús. Y esto, hermano, es evangelio. Estas son las noticias que le tenemos que decir a la gente. Que si no se entrega a Jesús, si no cree en Jesús, es porque prefirió las tinieblas. Porque el Señor Jesús es la luz. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Quiero avanzar con el segundo ángel, Apocalipsis. Y no me vaya a confundir, no vaya a pensar que yo soy de los que predican de los ángeles y que tenga su angelito del agua. No, no, no. Estamos hablando del texto bíblico nada más. Texto bíblico, Apocalipsis 14. Dice Juan que ve un segundo ángel que vuela, que aparece en escena y grita algo peculiar. Esto está en el versículo número 8. Lo seguía un segundo ángel que gritaba: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. No voy a explicar mucho esto, hermano, porque hay todo un capítulo que habla de esto, ¿sale? Pero quiero adelantarle algo. Ya cayó la gran Babilonia, está en el libro de Isaías. Por eso le digo, hermano, que nada, casi es muchas cosas que ya se dijeron. Pero solamente me quiero basar en algo, porque estos tres ángeles nos dan un mensaje maravilloso para hoy, para nosotros. Qué maravilloso, hermano, que después de casi 2000 años el mensaje de Apocalipsis siga siendo tan actual para nosotros. ¿Por qué? Ya cayó la gran Babilonia. Luego explicamos más a detalle esto. Pero solamente me quiero quedar con el nombre. ¿Qué significa Babilonia? Ya después platicamos qué es y todo. Nomás ahorita quiero ver qué significa. Fíjate, hermano, que encontré que hay dos significados de Babilonia. Uno es el nombre de Babilonia dado por los mismos babilónicos, los caldeos también se les llamaba, y significa la ciudad de Babilonia, que así le puso, ¿verdad? Significa puerta o entrada a los dioses, pero en plural, dioses. Y si lo sacamos en el contexto bíblico, encontramos en la Torre de Babel, Génesis capítulo 11, Babel significa mezcla o confusión. Entonces, hermano, como todo es simbólico, ¿verdad? Usted sabe que no soy un predicador de muchas alegorías ni simbolismos, pero Apocalipsis es inevitable, tienes que entender los simbolismos. Este ángel dice que al final de los tiempos, Babilonia va a caer. ¿Qué es Babilonia? Pues según los significados, hermano, es la puerta de los dioses. Es la mezcla y la confusión. Hermano, yo le puedo decir hoy en día, y no me va a dejar usted mentir, y lo sabe perfectamente. Vamos caminando hacia lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? ¿Tú crees en esto? Ok. ¿Tú crees en lo otro? Sí. Ok, todos estamos bien. ¿Tú crees en eso? ¿Esa piedra es un Dios? Te debemos respetar. ¿Y tú crees que ese pájaro es Dios? Está bien. Todos son dioses. Y si tú crees que esto también y que esa persona y que sí, o sea, no pasa nada. Vamos a crear una sociedad donde todos creamos lo que se nos pegue la gana. Y cuidadito que alguien diga que alguien está equivocado. ¿Por qué?
lo metemos a la cárcel, porque no sabe respetar los derechos de otros. ¿Sabe qué es eso? Babilonia. Es la puerta a los dioses. Es la mezcla y la confusión. Pero ¿sabe qué? Al final de los tiempos, eso caerá. Y se sabrá, hermano, que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Hermano, estamos en ese tiempo. Fíjese, hermano, un libro tan antiguo que está tan actual. Hoy estamos en ese tiempo. Entonces, todas las leyes y la reglamentación va orillada a que cada quien, o sea, a ver, claro, hermano, yo no tengo por qué decirle a alguien que esté equivocado. A ver, yo no tengo por qué decirle, oye, tú, no. Pero tampoco puedo conscientemente, a ver, si a mí me preguntan, oiga, ¿esto es Dios? No, no es Dios. O sea, que tú lo quieras adorar es tu problema, pero si a mí me preguntas, eso no es Dios. No, hoy vamos caminando hacia un mundo donde todos tenemos que aceptar que el Dios de Él es Dios, aunque sea una farsa, aunque sea una cosa ilógica. Jóvenes, pónganse listos, vayan a la palabra, empiecen a capacitar. Tendrán muchas batallas que librar con la escritura en la mano. ¿Sale? Con la escritura en la mano. No estoy en contra de que se diviertan, miren una película, pero los Avengers no los van a sacar de esto. Se los aseguro. ¿Vale? Y peor, pueden llegar a ser confundidos. Y hay muchos, parte de llamados cristianos, que están siendo confundidos. Y que ahora empiezan a llamar que todos están bien, que todo está bien, porque ya es Babilonia. Fíjese cómo lo dice. Dice, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Y cuando tú vas a las páginas del Antiguo Testamento, ojo, páginas del Antiguo Testamento, te darás cuenta que el pueblo de Israel fue llamado por Dios adúltero. Lo llamó una y otra vez adúltero. Si no, se le hace Primera de Reyes y Segunda de Reyes, hermano, adúlteros. Los profetas le llamaron al pueblo que eran adúlteros. ¿Por qué? Que habían adulterado. ¿Por qué? Porque habían adorado otros dioses. ¿Sabe cuál es el gran problema de la palabra, hermano? De la Biblia. Por eso la Biblia va en los últimos tiempos va a ser odiada. Siempre ha sido odiada y seguirá y querrá erradicarse de la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo. No hay más. No hay más. Podrás estar de acuerdo o no de acuerdo, pero la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y fuera de eso, hazle como quieras, no hay. ¿Sale? Ahora, entonces, como podemos ver, hermano, en esos tres ángeles hay un mensaje para nosotros. ¿El mensaje qué es, hermano? Sigue creyendo en Jesús y dale gloria al Señor y teme su nombre, porque un día también será revelado, escuchen, así como Jesucristo murió en la cruz para salvación de todos, lamentablemente y muy al pesar de todos nosotros, también llegará el Señor por segunda vez, pero ya no a morir por los pecados, sino a juzgar a todos aquellos que no creyeron en Él. Y viendo, digo, Jesús, yo no fui enviado a condenarlos, yo vine a salvarlos. Es como, a ver, es como si envían a alguien en un barco a rescatar a unos náufragos. Llega a donde están los náufragos y les extiende la mano para sacarlos del mar. Algunos extienden su mano y lo toman, otros desconfían o no quieren y se ahogan. Él regresa al puerto y dice, bueno, salvé a los que quisieron salvarse, a los que amaron la luz. ¿Usted ama la luz? Ok. Todos los que amamos la luz amamos a Jesús, porque la luz es Jesús. Y nada hacemos en oculto. ¿No tiene nada oculto? Qué bueno. ¿No oculta nada de sus padres, jóvenes? Porque si usted oculta algo de sus jóvenes, de sus padres, no vive en la luz. Varones, no oculta nada de su mujer. Mujer no oculta nada de su esposo. Padres no ocultan nada de sus hijos.
¿No hay el cajón prohibido? ¿Por qué estás agarrando mi celular? ¿Por qué lo agarras? ¿Por qué lo agarras? No toque mi celular. ¿Por qué no va a tocar su celular? Pregunta técnica, ¿por qué no puede tu esposa tocar el celular? Pregunta técnica, ¿por qué no puede tu mamá o tu papá tocar el celular? ¿Por qué no puede entrar? Mamá, cuando entres avisa, por favor. Recuerde, porque los hombres amaron más las tinieblas. Es más, hermano, que la luz, porque sus obras eran malas, dijo. Es el evangelio, hermano. Le dije la vez pasada, hermano, pero así nadie se va a convertir. No, pero el que se convierta se va a convertir bien. Porque tenemos demasiada gente, hermano, media convertida. Y estoy diciendo una cosa absurda. No hay medios convertidos. Más bien no convertidos, que se creen convertidos. Tercer ángel. Lo seguía un tercer ángel que clamaba a grandes voces. Es impresionante esto, ¿eh? Si alguien adora a la bestia y a su imagen y se deja poner en la frente o en la mano la marca de la bestia, beberá también del vino del furor de Dios, que está en la copa de su ira, que está puro sin diluir. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento sube por los siglos de los siglos. No habrá descanso ni de día ni de noche para los que adoren a la bestia y a su imagen, ni para quien se deje poner la marca de su nombre. En esto consiste la perseverancia de los santos. Amén. Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, ellos descansarán de sus fatigosas tareas, pero sus obras lo acompañarán. ¡Wow! Hermano, este tercer ángel viene a hacer una advertencia muy fuerte. Si alguien adora, si alguien se deja poner la marca, y acuérdese que eso lo vimos en la sesión anterior. Si quiere checarlo, hermano, está en la parte 7 de estos estudios. Si alguien deja poner la marca y no persevera y no sigue adelante, dice el Señor, entonces no podrán más que sufrir el mismo castigo que todos aquellos que no fueron fieles al Señor. Quiero que preste atención al versículo 12. En esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús. Hermano, el libro de Apocalipsis es un libro que nos desafía a algo, hermano, que es parte del evangelio, que se llama lealtad. Lealtad. Cuando el Espíritu escribe y dice, todos aquellos que se mantienen, perseveran, dice, y obedecen los mandamientos y se mantienen fieles a Jesús. Eso de obedecer los mandatos y ser fiel a Jesús se llama lealtad. La lealtad, hermano, tiene que ver con la obediencia y la fidelidad. Y el mismo libro dice, dichosos los que por ser leales a Jesús, por tener lealtad a Jesús, van a morir. Pero dice dichosos. Ve, hermano, que el Señor no dice pobrecitos de los que van a morir. Ay, qué lástima me dan los que se mueran por su lealtad a Jesús. Hace unas semanas, un amado hermano en Poza Rica se me acercó y me compartió algo muy, muy interesante, que Dios le puso, hermano, y realmente lo tomo y quiero decirle que Él me lo compartió. Pero que en este momento, hermano, queda muy, muy preciso en lo que le quiero compartir. ¿Qué? Él me dijo, hermano, leyendo las Escrituras, el Señor me mostró algo. Que a nosotros, la iglesia, el Señor nos llama de varias maneras. Por ejemplo, nos llama santos, iglesia, discípulos. Pero Dios, hermano, yo vi en las Escrituras que los apóstoles ni el Espíritu Santo nos llama cristianos. Y es cierto, hermano.
El pasaje donde se habla de cristianos está en Hechos de los Apóstoles y dice que en Antioquía fue donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. Llamaron a los discípulos cristianos. Pero hermano, cuando revisas las cartas de los apóstoles, ellos no nos llaman cristianos. ¿Y cómo es la manera en que más nos llamamos nosotros? Cristianos. Ojo, los apóstoles no nos llamaron a la iglesia cristianos. Los llamaron los no cristianos a los discípulos de Jesús cristianos. Y ese es el nombre que más hemos adoptado a lo largo de los siglos. ¿Y quiere que diga una cosa, hermano? Actualmente llamarse cristiano no tiene ningún peso ya. ¿Tú que eres cristiano? Ah, sí, vente. ¿Y tú? Yo también. Y resulta que es otra cosa rara. Todos son cristianos. Hermano, ser cristiano hoy no tiene peso. Ya no tiene peso. Tal vez hace 30, 40 años en México, tal vez. Cuando decías cristiano se te quedaban viendo así como siendo cristiano. Oh. Pero hoy no, hermano. Hoy si soy cristiano, yo también. Ay, todos somos cristianos. Cuando ves su vida, ¿qué cristianos ni qué? Pero yo quiero decirle algo, hermano. El nombre que la Escritura le pone a los seguidores de Jesús es discípulo. Se la dejo de tarea. Para la otra que diga, ¿y tú qué es? Discípulo de Jesucristo. A ver, ¿qué pasa? Te apuesto que no vas a encontrar ningún. Yo también. Y no, siquiera haga el experimento. Pero lo único que le quiero decir, hermano, es que ser cristiano no es un nombre que los apóstoles le pusieron a los seguidores de Jesús. Le pusieron los de fuera. Tampoco es un pecado, tranquilo. Pero lo que yo le quiero ver es lo siguiente, que el peso que tiene. Hermano, ¿por qué? A ver, ¿por qué el Señor dice? Y cualquiera que se ponga la marca en la frente o en el brazo será condenado. Y luego dice, dichosos los que se mueren. O sea, el Señor nos pone contra la pared y luego dice que si nos matan, Él está feliz. No, yo quiero a Dios para que me ayude, no para que me maten. Yo quiero a Dios para que prospere mi negocio. Yo quiero a Dios para que prospere mi matrimonio. Yo quiero a Dios para que me vaya bien. Yo quiero a Dios para que me sane de una enfermedad. Yo quiero a Dios para que mi hijo que anda en las drogas y todo eso ya deje de ser drogadicto y ya me deje de dar guerra y ya estemos en la casa viendo el partido de fútbol juntos los dos. Yo quiero que el Señor me ayude a terminar mi carrera y abrirme un paso en la sociedad y tener dinero y vivir bien y tener casa, coche y todo eso. Yo quiero para eso el Señor. Pero cuando voy a Apocalipsis, hermano, me dice que cualquiera que se ponga la marca será condenado y entonces me dice, dichosos los que se mueren. ¿Y mi casa? No, dichosos los que se mueren. ¿Y mis problemas resueltos? Dichosos los que se mueren. Hermano, es que el Señor Jesús lo dijo. Dice, Lucas 14, acompáñeme. Por favor, acompáñeme. Lucas 14. Aleluya. Versículo 25. No hay ningún problema. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser cristiano. ¿Así dice? Jesús jamás dijo cristiano.
no puede ser mi discípulo. La palabra, hermano, usada para nosotros, somos discípulos o somos los santos del Señor, los fieles, vea. Todo implica, hermano, todo implica un compromiso. Discípulo es ser un seguidor. Santo es una persona, hermano, que vive en santidad. Fiel es una persona que obviamente es fiel a Dios. Cristiano, el mundo está dividido, se dividió un tiempo, hermano, entre el mundo cristiano y el no cristiano. Ah, mira qué padre. No, el libro de Apocalipsis nos hace reaccionar y nos dice, no, no. El Señor sabe que en momentos de sufrimiento y de persecución, los verdaderos discípulos estarán firmes, fieles. Y dice el Señor, dichosos los que mueren de aquí en adelante en el Señor. ¿Qué dice el Señor? No hay problema. ¿Por qué? Porque se cumplirá lo dicho por el Señor Jesús. Quien quiera seguirme, miren lo que dice el 27. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cargar una cruz, hermano, no significa colgarse una cruz porque, no sé, se ve bonita. O tatuarse una cruz. ¿Qué tiene que ver eso? Cargar una cruz, hermano, significa que todos los días yo muero a mí mismo. Un día le compartí a alguien de la palabra del Señor y le dije, mire, lo que pasa es que el Señor quiere que nos neguemos a nosotros mismos. Me dijo, ¿negarse a sí mismo? Eso es lo más duro que existe en la existencia humana. Ajá. No, déjame pensarlo. Pues sí. Negarse a sí mismo significa que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y que estoy dispuesto aún a morir por Jesucristo. ¿Y sabe para qué? La muerte. No me voy a ir a que me maten nomás porque sí, ¿no? Pero sí, si mi fe está en juego, mi fidelidad a Jesús, no una religión, por favor, mi fidelidad a Jesucristo está en juego, dice la palabra que el que es su discípulo ya había firmado un contrato que dice, ¿sí? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, es que tú ya sacrificaste el amor a tu padre, el amor a tu madre. No es que no los ames, pero los sacrificaste. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es más grande que cualquier otro. El amor a Jesús y la fidelidad a Jesús es por encima de cualquier cosa. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Mi hermano, en los años que tengo de pastor, 30, ¿no? Por ahí así, de pastor, le he predicado a un montón de gente. Domingo tras domingo, siempre me ha tocado lugares, hermano, de 200, 300, 400 personas. Y hermanos que he conocido que están en el Señor, y también los he visto irse del Señor. Dolorosamente irse del Señor. Tristemente, y a lo mejor los que menos pensé que se alejarían de Cristo, hermanos, se han alejado del Señor a lo largo de esos 30 años. Casi, a ver, de los que te congregan aquí, ¿cuál crees que se vaya? Mira, yo creo que se va aquel, no creo que se vaya nunca. Pues ese se fue. ¿Por qué, hermano? Por Lucas 14. Siempre son los amores a. No voy a dejar de asistir, pastor, porque es que mi hijo ya no quiere venir y pues voy a esperar que. No, es que me dijeron, no me tratan, es que esto, no, es que ya. Siempre es el amor a algo que me aleja de Dios. Siempre, ¿sabe qué es? No quiero perder, quiero ganar. Y acuérdese, hermano, el Señor Jesucristo dijo, el que pierda, gana. Y el que gana, pierde. ¿Sabe cuál es la tercera opción que muchos quieren? Ganar aquí y ganar allá. No existe. No existe ganar aquí y ganar allá. El que pierda su vida, la ganará. Pero el que la gana, la perderá. Bueno, por eso el verdadero evangelio es odioso para la carne. Es odioso para la mente. Este tipo de predicaciones, hermano, caen gordas, molestan, enfadan. No, pastor, predíquenos eso de ¿quién quiere que el Señor lo prospere? Pase, oramos ahorita y que el Señor le va a bendecir y sí. O sea, a ver, yo no estoy diciendo que el Señor no puede darte recursos, pero es una añadidura, hermano, y son para un propósito, y si no, no pasa nada.
Pero el evangelio es esto, muchachos, el evangelio es esto. Ya se lo he dicho, si usted está criando a sus hijos para que crezcan, estudien en una buena escuela, tengan un buen trabajo, se casen, prosperen, ya estoy pensando, le voy a dejar casa, le voy a dejar esto, le voy a dejar lo otro. Está bien, si tienes, adelante. Si lo tienes bien, tranquilos, no se me enfade. Pero si tú crees que eso es evangelio, estás equivocado. Porque puede ser que a tus generaciones les toque un tiempo donde su fe los llevará a perderlo todo. Pregunta, ¿estarán dispuestos a perderlo todo? Cuando tú les metiste la idea de que tienen que tener cosas en esta vida. Y que si no tienes, eres un pobre, miserable. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 y tantos en adelante, la última carta a la Odisea. Tú que dices que tienes todo y que no te falta nada, pero eres un pobre, ciego, miserable, desnudo. Hermanos, a ver, no estamos predicando el evangelio de la pobreza. Tranquilo, ya sabe, hermano, no es así. Pero no estamos predicando el evangelio materialista de tener cosas y que esa es la bendición de Dios. Hermano, el Señor me bendijo con este carro. Está bien. Y después ya no puede pagar las mensualidades. Y ya está todo estresado. ¿De veras fue bendición? ¿O fue un afán? No, el Señor me bendijo con esta casa, hermano. Ya tenemos, gloria a Dios, aleluya. Venga a orar. Y a los años, la hipoteca me consume, ya no tengo tiempo de ir a la reunión, casi nos vamos a divorciar mi esposa y yo porque ella es gastalona y yo no entiende que tengo que juntar para la hipoteca. Y qué bendición tan bonita. ¿Cómo los unió? A ver, no estamos en contra. Hermano, yo iba a sacar una hipoteca, ahora ya no lo voy a sacar. No sea niño en la manera de entender, por favor. No sea niño. Si usted va a sacar su hipoteca, sáquela, tranquilo. ¿Ya le calculó bien? Sí, adelante y sea feliz. Y tenga su casa y disfrútela. No estamos peleados con eso. Estamos peleados con que eso sea el evangelio. Eso sí estamos peleados. Eso no es el evangelio. El evangelio es lealtad, hermano. Lealtad a Jesucristo. Por eso dice que grandes multitudes le seguían, pero él dijo, si alguno viene y no sacrifica el amor que le tiene a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos, aún el amor que tiene a sí mismo, no puede. Puede ser cristiano, pero no puede ser discípulo. Hermano, y el libro de Apocalipsis nos lo recuerda. Por eso el libro de Apocalipsis es el último libro y dice, nada más está recordando, cualquiera que quiera quedar bien cuando esté ese sistema mundial donde marquen a la gente para comprar y vender y tú digas, caray, no voy a poder comprar ni vender, no. Tu lealtad ya está al 100, o eres o no eres. Pero hermano, diga, bueno, hasta aquel tiempo. No, hoy en día, eres o no eres. Hoy también el Señor nos llama a eso. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que regrese a Apocalipsis para ir a la última parte. Nos recuerda el Señor, hermano, a través de Apocalipsis el Evangelio. El Evangelio verdadero. El Evangelio de salvación, pero también el Evangelio de juicio. El Evangelio, hermano, del compromiso, de la lealtad, no de la mezcla. Por favor, de veras, jóvenes, no traten de mezclar, no traten de vivir una vida doble, no funciona. El Señor va a salir mal, siempre ha salido mal. No, es mejor ser sincero, es mejor sacar todo, es mejor no andar con dobleces. No, es mejor. Porque el Señor Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Hermano, es injusto que el Señor nos pida, si es que así se requiere, hasta nuestra propia vida entregada a Él. ¿Será injusto? No, porque Él entregó su vida por nosotros. No está pidiendo nada que Él no haya hecho. Lo que sí es injusto, ojo hermano, es injusto. Jóvenes, es injusto. Varones, Jorge, sí, es injusto. ¿Qué es injusto? Que yo diga que soy seguidor de alguien que entregó todo y yo no entrego todo. ¿Es injusto o no es injusto, hermano? Sí, ese es un fraude. Soy discípulo de alguien que entregó todo en la cruz por mí.
pero yo no entrego todo. Yo me guardo cositas para mí. Ah, bueno, es un fraude. Porque si yo voy a ser seguidor de aquel que entregó todo, es porque yo, ¿qué? Lo he entregado todo. Dice, hermano, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 14. Otra visión, la última, y con esta voy a terminar. Dice, mire, y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Vea qué reverencia le tenía, vea la reverencia y el lenguaje de Juan. Alguien que se parece al Hijo del Hombre, Jesucristo. ¿Ah? Ya lo había visto en el capítulo 1, hermano. ¿Y sabe cómo es el Hijo del Hombre, hermano? ¿Sabe actualmente cómo es Jesús? No, hermano, ¿cómo es? Le hace el capítulo 1 de Apocalipsis. Ahí dice cómo es Jesús ahora. Ay, hermano, ha de estar sangrando con la corona de espinas. No. Ha de estar ahí todo en la cruz. No. Capítulo 1 de Apocalipsis dice que Juan escuchó una voz de trueno, volteó y vio a Jesús. Hermano, en un aspecto glorioso, porque Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces Juan dice, yo vi a alguien semejante al Hijo del Hombre, y en la cabeza tenía una corona de oro, y en la mano una hoz afilada. Ay, mamacita. O sea, hoz, esa cosa que hacen así para cortar. ¿Sí? La que salen en las películas de terror. Sí. No le haga. ¿Y qué hace Jesús con eso? No, yo creo que le va a cortar la cabeza a alguien. Vamos a seguir leyendo. Dice que ese semejante al Hijo del Hombre llevaba una corona de oro y en la mano una hoz, un gancho afilado que usaban para cortar. Una hoz afilada. Oiga, hermano, pero yo el que he visto así es esa cosa que luego pintan como la muerte, ¿no? Es decir, la veo con su cosa fea, su cara de calavera y su hoz aquí en la mano. Ajá. ¿Qué hace Jesús con esa cosa? Pues ahí está, hermano. ¿Yo qué? Pues ahí está, así lo vio Juan. Ok, seguimos leyendo. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, a Jesús: mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Mira, hermano, a ver. Lo que pasa es que en las películas de terror nos presentan a gente haciendo cosas malas con herramientas que no son para eso. La hoz no fue diseñada para matar. La hoz fue diseñada para cosechar. Alguien puede matar con un azadón, ¿no? Pero el azadón no fue creado para matar, fue creado para... Imagínate un cuate loco con un azadón en la mano, pues sí le corro. O sea, pero no es que el azadón fue creado para matar, fue creado para trabajar la tierra. La hoz es un instrumento agrícola de aquel tiempo que servía para cortar el trigo en el momento de la cosecha. Eso es lo que está diciendo. Que ya hoy se ejemplifica la muerte con la hoz ahí porque los va a matar con eso. Bueno, pues también los puedo matar con un azadón, ¿no? Con un martillo, con un serrote, con un desarmador. Pero son instrumentos de trabajo. Entonces dice, mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Del templo, porque se junta, del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Ahora un ángel. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Hermano, en la primer figura es Jesucristo cortando, cosechando, ¿verdad? Pero en el original, hermano, es la mies, es decir, el trigo. Ahora está cosechando uvas, ¿ok? Dice que cosechan las uvas, ¿sí? Versículo 19.
El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar. ¿Qué es un lagar? Bueno, en aquel tiempo, hermano, para que se exprimieran las uvas, se echaban, hermanos, como en unas pequeñas albercas que construían. Ahí echaban todas las uvas y después hombres, ¿verdad? Se lavaban bien los pies, eso creo, ¿ah? Pero se metían a pisotear las uvas y obviamente tenían unos vertederos por donde salía el jugo y de ahí creaban el vino. Entonces, hermano, era una forma de hacerlo. Hace muchos años, hay lugares donde todavía lo hacen, pero es echar las uvas en ese lagar, se metían ahí y las exprimían, ¿vale? ¿Qué dice? El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar, pero ojo lo que dice, el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. ¡Wow! Hermano, dos figuras otra vez. Jesús cosechando trigo, ángeles cosechando uvas. Las uvas son puestas en un lagar y dice que es el lagar de la ira de Dios. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa? ¿Qué significará? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Hermano, ¿sabe qué es? Lo que Jesús dijo. Váyase a Mateo 13, por favor. Hermano, la Biblia se explica por sí misma. La Biblia lo dice ya. Entonces, si vamos a Mateo, capítulo número 13, nos vamos a encontrar algo bien hermoso, que es a Jesucristo hablando de una parábola, hermano, ¿sí? Y en esa parábola de capítulo número, bueno, de varias parábolas, pero hay una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Y el Señor Jesús da esa parábola y luego explica la parábola, ¿sí? Luego la explica. Y entonces váyase al versículo 37, por favor, del capítulo 13 de Mateo, versículo 37. Si no ha leído este capítulo, le aconsejo que lo lea todo. Son parábolas de Jesús que hablan del reino de Dios establecido en la tierra. Pero vea que en la parábola dice algo, el 37 dice, dice el 36, una vez que despidió a la multitud dentro de la casa, se acercaron sus discípulos y le preguntaron, o le pidieron, explícanos la parábola de la mala hierba del campo. Y fíjese lo que dice, el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Les respondió Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo, la mala hierba. La cosecha es el fin del mundo. Ahí apareció. ¿Qué es la cosecha? El fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán en el reino de su Padre como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Jesús habló que en el tiempo final habría una cosecha. Aquí el Señor usa una parábola donde dice que un hombre sembró trigo en su campo, pero un enemigo suyo vino y sembró cizaña, dice la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice una mala hierba. Ambas crecieron y los trabajadores le dijeron al Señor, arrancamos la mala hierba, y dijo, no, déjenla crecer juntos. Cuando venga la cosecha, la separamos. Los discípulos no entendieron y le preguntaron, Señor, explícanos, no entendimos de qué estás hablando. Y entonces el Señor comienza a decir que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Él, que el campo es el mundo,
que la buena semilla, o sea, el fruto de esa semilla son los hijos del reino. Ya no voy a tratar de decir cristiano, me lo voy a quitar de la cabeza. Los discípulos del Señor, la iglesia verdadera, los nacidos de nuevo, los fieles, los santos. Esos, hermano, son la buena semilla, son el fruto de esa buena semilla. Amén. Pero la mala hierba son los hijos del maligno, los hijos del enemigo. Y el enemigo de la siembra es el diablo. Y el que la siembra es el diablo. Pero donde voy dice, la cosecha es el fin del mundo. ¿De qué está hablando Apocalipsis 14? Del fin del tiempo. Hermano, escúchame, cuando habla del fin del mundo, no es que el planeta Tierra va a reventar. Mundo se refiere a el sistema actual. A ver, el sistema actual va a terminar un día, hermanos. Eso creemos los verdaderos discípulos. Que este sistema actual, como lo concebimos, va a terminar. ¿Cuándo va a terminar, hermano? Cuando sea el tiempo de la cosecha. Cuando Cristo regrese, se ejecutará la cosecha. Amén. Y esa cosecha hará, hermano, que entonces se separe a los que creyeron y a los que no creyeron. A los que son semilla del Señor, hermanos, semilla del Señor, que lleva dentro la simiente de Cristo y por lo tanto vive dando fruto del Espíritu. Esos, hermanos, serán cosechados. Entonces, cuando usted regresa a Apocalipsis, para finalizar, regrese a Apocalipsis, y con esto, esta última imagen terminamos, hermano, no es otra cosa que está el Señor recordándonos Mateo 13, algo que Él ya había dicho en la tierra, pero que ahora lo dice en el cielo. Y entonces en Apocalipsis 14, versículo 14, estamos viendo Mateo 13, que dice, miré y apareció una nube blanca sobre el cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre, en la cabeza tenía una corona de oro y entonces una hoz para cosechar. Salió del templo otro ángel y le gritó, mete la hoz y recoge la cosecha, que es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Hermano, ¿cuándo regresará Cristo? ¿Cuándo Él vendrá y va a cosechar, va a arrancar? Lo meto en otro asunto que tal vez lo tenga que explicar después, lo voy a explicar más adelante, que es el rapto, que es el arrebato de la iglesia. Es esto, hermano. El Señor va a agarrar lo que es suyo. Y lo que no es suyo, hermano, a la condenación eterna. Ay, es que ustedes los predicadores predican cosas re feas. Pues está ahí, hermano. O sea, yo no quiero llegar delante del Señor y que me diga, ¿por qué nunca les hablaste de eso? Es que no los quería espantar. No, es que luego me ven feo. Y de por sí ya con el cubrebocas no se ven tan bonitos y luego te vean feo. No, y es que luego la gente nueva que viene se va a ir enojada porque, ay, nomás allí dicen cosas re feas. Y para eso me invitaste, para que me espantara a ese señor. A ver, tranquilos. Está en la Biblia. Y es palabra de Dios. Y toda la gente debería saber esto. Que llegará un tiempo donde Dios diga, hasta aquí. ¿Cuándo es ese tiempo? No lo sabemos. Nadie sabe. Nadie sabe. Y si alguien te da un día y una fecha, aléjate de esa persona, porque es un mentiroso. Nadie sabe, solamente el Padre sabe cuando diga, ahora se cosecha. Se hizo madura la cosecha en la tierra. Hay que cosecharla. ¡Pum! Entonces, hermano, cuando usted vea Mateo capítulo 14, versículo 16, 14, 15, 16, cuando vea a Jesús con una hoz, no se espante. Es que Jesús va a cosechar su fruto, el fruto suyo, su simiente, la que Él sembró. Aleluya. La que Él sembró. Y nosotros somos, hermano, los discípulos del Señor, somos la simiente que Él sembró. Y ya en la parte final, hermano, la otra siega, la otra cosecha, no se refiere a los discípulos del Señor. Se refiere, hermanos, también a aquellos que serán arrancados y terminará el tiempo como lo conocemos actualmente. Y la tierra, hermano, será gobernada por Jesucristo. Serán deshechos todos aquellos que no quisieron servirle. Amén.
Hermano, cuando vemos todo esto, el dolor que tienes que te duele la rodilla, pues sí duele, hermano, y pues vamos a buscar en el Señor. Ten fe al Señor, baja de peso y ten fe en el Señor, que el Señor te sana. Pero hermano, ese dolor de rodilla es una cosa mínima. ¿Con qué estamos hablando? Estamos hablando, hermano, del término de los tiempos y en dónde pasaremos la eternidad. Miren, le hago este último comentario. Cuando yo conocí el Evangelio hace 30 años se hablaba mucho del rapto, se hablaba mucho de ir con el Señor, se hablaba mucho, hermano, de la patria celestial, se hablaba mucho, hermano, de la eternidad. Y yo se lo platiqué un día yo le compartí a un compañero de la universidad, y yo le platicaba, mira, si tú te arrepientes irás al cielo, y si tú te arrepientes el Señor te perdona la vida eterna, y ahí estaba yo. Cuando llegamos a la parada del camión, donde ya él se iba y por otro lado, le digo, ¿qué te pareció todo lo que te estoy diciendo? Y me dijo, ¿no tienes un evangelio como para la tierra? Porque todo lo que me platicas es para el cielo. Y tenía razón. Predicábamos mucho del cielo, de la eternidad, de que si sufres aquí en el cielo tendrás gozo, alegría. Y sí, ¿sabe qué pasó, hermano? No digo yo, todos los cristianos empezamos a predicar más de la tierra, de la tierra, de la tierra, de la tierra. Pero ¿sabe qué, hermano? Ya nos pasamos de tueste. Porque ya nomás hablamos de la tierra, ya no hablamos de la eternidad. Pero es bonito ir a la Escritura, porque la Escritura te equilibra. El Evangelio es para vivirlo aquí. ¿Y hay bendiciones aquí? Por supuesto que las hay. Pero hermano, las más grandes bendiciones están en la eternidad. Pero es necesario ser fieles hasta la muerte. Y hermano, no vivir una vida donde me acomodo aquí y me acomodo acá. Porque el que se acomoda aquí y se acomoda allá, se quedará aquí. Porque aquí es donde está acomodado. Hermano, tú y yo nos tenemos que levantar, ir a trabajar, comer, dormir, comprar, hacer lo que tenemos que hacer. Pero ojo, por favor. Hay un sistema que cada vez nos va a encerrar más, nos va a encerrar más, nos va a encerrar más, nos va a encerrar más. La gran pregunta es, ¿estamos conscientes? Tristemente, hermanos, hay gente que no se entrega porque su familia se vaya a enojar. Hay gente que no se entrega porque sus amigos le van a hacer burla. Hermanos, los cristianos, los discípulos del primer siglo, perdían todo por seguir a Jesús. Si tú no has perdido todo por seguir a Jesús, no hay problema. Pero tenlo en la lista de que en un día se puede perder todo por seguir a Jesús. Porque si Jesús lo perdió todo para ganarnos, todos tenemos que perderlo todo. ¿Qué quiere decir? ¿Tienes coche? Súbete a tu coche y ve y maneja tranquilo y llega a tu casa y tranquilo. No estoy diciendo que tu coche ya no lo tengas. Pero si algún día, por tu fe, es necesario perder cosas, nada más pregúntate, ¿las perderé? Si un día, no sé, tengas que perder a tus hijos por tu fe, no, a mis chiquitos no se metan con ellos. No, hermano, cuidamos a nuestros hijos, los criamos, los amamos, los abrazamos, los apapachamos. Pero si un día tienes que irte lejos, hermano, por predicar la palabra y dejar a tu parentela, a todos, ¿la dejarás? Póngase de pie, hermano. Un buen domingo para reflexionar en los discípulos del Señor. Somos discípulos del Señor. Yo sé que usted lo es, hermano. Jóvenes, yo les reto, yo los invito. Dejen de hablar de ser cristianos. Comiencen, se ponen las redes. Discípulo de Jesús, a ver. Los santos, dice la palabra, los santos. Aquí nada más no son de los santos, hermano. Somos todos. Los fieles. Empecémonos a llamar como lo que somos.
Seguro, hermano, que a 2 o 3 no le caerá bien lo que dices. Pero, hermano, necesitamos empezar a vivir un evangelio en toda su dimensión.